Iglesia Cristiana Kodesh presenta al pastor Vidal Calvillo con el siguiente tema. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar, Jesús. En este tiempo creo que no es necesario que nosotros seamos genios financieros, que entendamos mucho de economía, para darnos cuenta que el sistema económico mundial está destinado a fracasar. Y con esto no quiero unirme al montón de agoreros que pronostican grandes catástrofes y desastres de carácter económico, un colapso mundial, porque eso no va a suceder mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios que el misterio del anticristo ya está en acción, pero al presente hay uno que le detiene. Y ese uno que le detiene es el Espíritu Santo que está en cada creyente. Y es el Espíritu Santo a través nuestro que está impidiendo la debacle de este mundo, el desastre económico mundial. Es la iglesia la que está sosteniendo a la economía mundial, aunque nosotros no lo veamos así. Pero desde la perspectiva espiritual, así es. Sin embargo, con el tiempo vamos a darnos cuenta cómo los imperios creados por el hombre van a fracasar. Y esto es inevitable. Sucederá tarde o temprano que los modelos económicos que el mundo plantea van a fracasar. Y cuando esto ocurra, los economistas, los políticos, vendrán con un montón de explicaciones para decirnos qué es lo que ha sucedido. Pero solo va a haber una razón. Solo habrá un verdadero motivo para el desastre económico mundial, y es que la economía de este mundo está basada en el sistema de comercio que se originó en Babel al inicio de la humanidad, y donde el hombre trataba de suplir todas sus necesidades sin la ayuda de Dios. Babel representa el gobierno mundial, representa la economía mundial independiente de Dios. Y entonces, para demostrar que lo que estoy diciendo es bíblico y para demostrar que el sistema económico que inició en Babel está destinado al fracaso, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ver ¿cuál fue el primer pueblo en la historia de la humanidad que usó ese sistema o ese modelo económico que excluye a Dios y tiene como centro la avaricia? Y entonces vamos a irnos dando cuenta que como ese pueblo primitivo, esa gente que desconocía a Dios de manera intencional, ese primer pueblo que se comenzó a organizar, conocían el principio de la creación, conocían la ley de la creación. Y la ley de la creación seguramente había llegado a ellos a través de Adán, Eva y sus sucesores. Y entonces aquel primer pueblo entendía que el método de creación usado por Dios consistía en visualízalo, créelo y decláralo. Ese es el principio de la creación. Si cuando yo ya no esté, alguno de ustedes ha captado la esencia del principio de la creación, me daré por satisfecho. Visualízalo, créelo y decláralo. Y entonces vamos a irlo explicando a la luz de las Escrituras cómo nosotros podemos y debemos entrar en el sistema de bendición del Edén. Cuando Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, y que Dios era el que dirigía la economía de aquel tiempo,
Es necesario que nosotros regresemos al sistema de bendición del jardín del Edén. Pero vamos antes a analizar el pasaje que se encuentra en Génesis, capítulo 11, versículos del 4 al 8, donde habla acerca de la creación de la primera ciudad y de la torre de Babel. Entonces quiero pedirles que me acompañen. Yo estaré leyendo en la Reina Valera contemporánea. Y lo que vas a escuchar esta mañana, yo oro porque el Espíritu Santo abra tu entendimiento, que puedas recibir la palabra de Dios, que la puedas llevar a internalizar, a apropiar, y que luego te muevas en el poder del Espíritu Santo y en obediencia a su palabra. Lo que estás a punto de escuchar esta mañana puede transformar tu vida y tu economía. Y dijeron: vamos a edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos de renombre, por si llegamos a esparcirnos por toda la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hijos de los hombres estaban edificando, y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Así que descendamos a ella y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra, y cómo dejaron de edificar la ciudad. Babel se convirtió en un monumento a medio construir, un monumento dedicado al fracaso. Cuando no involucras a Dios en tu vida, lo que hagas puede parecer exitoso por un momento, pero al final estará destinado al fracaso. Entonces, antes de continuar, necesito recordar un principio bíblico, un principio espiritual, y es que la Escritura no contiene errores. Pero ahora debo hacer una aclaración: en sus originales, no en sus traducciones. ¿De acuerdo? Dicho esto, entonces debo mostrarte algo que Dios me revelaba ayer por la noche. Al leer el pasaje de Génesis 11, 4 al 8, que habla de la Torre de Babel y de cómo la humanidad se organizó en aquel tiempo, porque hablaban un solo idioma y se trazaron un solo propósito: edificar una ciudad y levantar una torre que hiciera que su memoria permaneciera por siempre y para siempre. Esa era la intención de la humanidad. Una ciudad independiente de Dios, en su esencia y en sus principios de gobierno. Y entonces, analizando la escritura en el original, en hebreo, encontré que la siguiente palabra, y te voy a leer primero el versículo como está en la Reina Valera contemporánea, que es similar a la Reina Valera 60. Dice: y dijo: esta gente es una sola, y todos ellos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado su obra, y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. De lo que han pensado hacer. De lo que han pensado hacer. Y cuando voy al original a buscar la palabra que se traduce como pensado, o lo que se han propuesto, dice otras versiones, me quedé choqueado. La palabra es Thawan. ¿Y sabes qué significa? Se traduce pensado, o lo que se han propuesto, etc. Significa imaginarse, imaginar, ver, visualizar, pensar. Esas son las traducciones para la palabra Thawan. Y entonces, cuando vi esa palabra, yo ya tenía preparado el mensaje, lo que te voy a comunicar esta mañana acerca de el sistema de bendición del jardín del Edén. Esto lo terminó, fue la última pieza que hacía falta.
Porque entonces yo tenía mi bosquejo y en mi bosquejo tenía establecido que ese pueblo antiguo, una de las primeras ciudades en edificarse, conocían el principio de la creación. Y cuando digo el principio de la creación no es Génesis, no me estoy refiriendo a cuando Dios comenzó a crear, sino a la ley, al método que usó Dios para crear. Este pueblo lo sabía. Dios lo entendió y por eso descendió. Y el principio de la creación, el método a través del cual Dios creó y luego nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza, es simple. Ver, creer y declarar. Ese es el principio con el cual Dios creó todo. Te lo digo con otras palabras. ¿Lo visualizó? Dios, antes de crear todo, primero lo vio en su mente. Y todo artista, todo arquitecto, todo constructor sabe que ese es el principio. Todo lo que tú haces primero lo tenés que ver aquí. Imagínate que tenés el suficiente dinero en este momento y tenés un terreno y querés construir una casa. Uno no iría con un arquitecto y le diría, fíjese que quiero que nos construya una casa. Así, ¿y qué es lo que quiere? No sé. Pero ¿tiene alguna idea? Dígame. No, hágala como usted quiera. Uno no haría jamás eso. Uno tiene la idea, llega y le habla al arquitecto y le dice, mire, queremos una casa de 2 pisos y que tenga esto, que tenga aquello, o puede llegar a decir, quiero una casa de 3 pisos o de 1 piso, que la sala sea grande, sea uno de los espacios más grandes. ¿Y por qué? Porque quiero tener un montón de gente recibiéndola en mi casa. Ese es el pensamiento de un cristiano comprometido. Yo quiero tener una sala grandota. ¿Y para qué? Para invitar gente. Para compartir con ellos la palabra. Pero el punto es que antes tenés que ver en tu imaginación, en tu mente, la casa, lo que vas a construir. Entonces Dios, antes de crear, lo vio. Y como Él es Dios, seguramente lo creyó en su corazón. Y luego lo declaró. ¿Y qué dijo? Hágase la luz. Lo declaró. Entonces vean lo que están diciendo, es lo que dice Dios en relación a estos hombres de Babel. Dice, ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Ya lo tienen aquí, ya lo imaginaron, ya lo visualizaron, lo creen firmemente en su corazón y ahora lo van a hacer. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y hablan un solo idioma. Se han puesto todos de acuerdo. Entonces lo que hizo Dios fue más que simplemente confundir el idioma de los que construían la torre. Él declaró confusión sobre ellos. Mira lo que dice la palabra. Así que descendamos allá y confundamos su lengua, para que ninguno entienda la lengua de su compañero. Así fue como el Señor los esparció por toda la tierra y cómo dejaron de edificar la ciudad. Descendió Dios, vio lo que estaban haciendo, que lo que habían imaginado nadie los iba a hacer desistir, y vino Dios y seguramente dijo, su lengua sea confundida, que surjan los idiomas. Y surgieron los idiomas. Él habla confusión sobre su forma de actuar. Porque lo que estaban haciendo, lo iban a lograr y habían excluido a Dios. Dios reconoce en este pasaje, eso es lo que quiero que quede bien asentado esta mañana. Dice Dios, ya han comenzado su obra y ahora nada los hará desistir de lo que han pensado hacer. Se habían propuesto hacer un monumento gigantesco, a edificar una ciudad, un monumento gigantesco. Y Dios dijo, lo van a lograr. Lo van a lograr. Así que mejor bajo y los confundo. Que cada quien comenzó a hablar en otro idioma. Y vemos en la Escritura que Dios después fraccionó la tierra. La tierra era una sola masa geográfica.
Y ahí es donde surgen los continentes que nosotros sabemos que científicamente se van alejando cada vez más, pero se van acercando del otro lado. Y por eso es que África encaja en América. Antes era una sola masa. Y por eso es que los que estaban viviendo aquí de repente se resultaron en otro lugar y fueron esparcidos. Y Dios usa un nombre en clave en la Biblia para darnos a entender lo que sucedió. Dice Peleg, cuando nació Peleg. Y Peleg significa dividir, separar, fraccionar la tierra por escisión. O sea, como que si Dios hubiera agarrado un instrumento de esos que usan con rayos láser y hubiera partido la tierra. Eso es lo que da a entender la palabra Peleg. Entonces estamos delante de un Dios que confunde que crea idiomas, hace que surjan los idiomas y adicionalmente a eso, quedan todos separados. Y los que quedaron juntos por allá, te tuvieron que aprender el idioma. Y surgieron los idiomas. Dios deshizo la comunicación a tal punto que los habitantes de Babel no sabían ni qué hacer ni cómo comunicarse. Imagínense ustedes que están todos ahí trayendo ladrillos y de repente no, yo digo que traes y apareció un mexicano, ándale mano, tráeles un poco de agua y de ladrillos. Y de repente apareció un gringo, what is not together, not come together slave. Y todos se dieron cuenta que hablaban diferente. Dios hizo que surgieran los idiomas, pero lo hizo con el propósito de desbaratar aquel primer sistema que estaba condenado al fracaso, un sistema independiente de Dios. Entonces, desde ese día hasta la actualidad, lo mismo le ha sucedido a cada grupo de gente incrédula y desobediente que ha inventado utilizar su propio poder humano para crear y mantener el reino terrenal. Ellos solo han podido construir torres, ciudades, naciones y han edificado una economía en la que al presentarse la confusión se desbarata todo. Eso es lo que estamos viendo en la actualidad, ¿verdad? Estamos viendo cómo una economía que lucía floreciente, Estados Unidos en la punta, a la cabeza de la nación más rica que ha existido en toda la historia de la humanidad, y de repente se desmorona. ¿Y cómo se desmoronó la economía de los Estados Unidos? Te has de recordar hace algunos años, que en la bonanza, en la década de más o menos 1940, de ahí para atrás, la gente que tenía principios cristianos conocía la ética del trabajo duro y conocían el principio del ahorro. Entonces toda familia ahorraba, le daba el 10% a Dios y ahorraban un 10%. Entonces si querían comprar algo, lo compraban con lo que tenían ahorrado. Cuando el enemigo introduce un nuevo sistema, las tarjetas de crédito. Y entonces la gente ahora tenía la posibilidad de ya no ahorrar porque podía tener en el momento lo que quería comprar. Y entonces al introducirse las tarjetas de crédito, se acabó con el ahorro. Y entonces nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y en eso comenzó la explosión económica de los gringos, el boom económico. Y de repente las casas se pusieron muy baratas. Hubo un tiempo en que ibas ahí por la Florida, no allá en la zona 19, sino por donde está Miami, y mirabas del montón de construcciones, ibas para Orlando y en Orlando todo era nuevo, colonias y colonias, dándoles el título que nosotros les damos. Colonias por todos lados y la gente comprando sus casas. Muchísimos amigos míos, todos comprando sus casas. Y de repente descubrieron que ya nadie tenía cómo pagarlas, porque todo lo debían, por las tarjetas de crédito, los préstamos, las deudas, porque la gente descubrió que no solo se trataba de que ahora compraban la casota, sino que al tener la casota era preciosa, los muebles que tenían ya no encajaban, había que tirar toda la basura y comprar nuevos muebles.
Y entonces todo se hizo a crédito, a crédito, a crédito, a crédito. Y llegó un momento en que la gente, su dinero, le servía para pagar deudas. Y llegó un momento en que ya no tuvieron para pagar deudas y ¡plum! Colapsó la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente ya no pudo pagar. Y entonces vinieron a descubrir que la economía estaba sostenida por los bancos. Pero tú no viniste esta mañana a recibir una clase de economía. Pero solo te lo estoy mencionando para que descubras, te des cuenta que todo sistema económico creado por el hombre está destinado al fracaso. Sucedió una vez y va a volver a suceder. Babel está establecida para fracasar. Sin embargo, tú no lo estás. Tú no estás establecido para fracasar. Si un creyente nacido de nuevo ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, Dios ha establecido por medio de su palabra, Él ha decretado que tú seas bendecido. Ya no eres cautivo del sistema económico babilonio, porque a través de Jesús fuiste liberado. Fuiste liberado de ese sistema confuso, impío, avaro, destructivo, y fuiste trasladado por completo a otro sistema, el sistema del reino, el sistema de bendición que funcionaba en el jardín del Edén. Y como heredero del postrer Adán, del último Adán, Jesucristo, fuiste colocado de nuevo en el sistema de bendición del jardín del Edén. En Cristo. En Cristo recuperamos lo que allá se perdió. Fuiste devuelto al lugar de bendición en Cristo. Entonces pensemos cómo funcionaba el sistema del jardín del Edén. Tengo hambre, ni siquiera, solo lo pensaba y agarrar cualquier fruto. Todo estaba provisto. El lugar para vivir Dios se lo proporcionó, era solo de construir la casa. Los materiales estaban allí. Había abundancia de todo. Dios era el centro del sistema económico del jardín del Edén. Pero cuando el hombre le dio la espalda a Dios, todo eso se desmoronó y se introdujo el sistema diabólico babilónico, donde se excluye a Dios y lo que predomina es la avaricia. Yo quiero tener, y si tengo yo, ¿qué me importa los demás? Así como se lo expresó Dios al primer Adán, te lo dice el Señor esta mañana a ti. Y dice su palabra en Génesis 1:26, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Eso se recupera en Cristo. Por eso la Biblia le llama el postrer Adán, el último Adán. El primero falló, el segundo salió victorioso, Cristo Jesús. Que seas fructífero, es el diseño de Dios para tu vida. Que te multipliques, que llenes la tierra y que tomes gobierno sobre la tierra. Ese es el diseño. Él te ha colocado, o Él te ha hecho corona de su creación. Veamos lo que dice el Salmo 8, versículo 5. Y aquí otra de las cosas que uno se queda con la boca abierta. Y espero que lo recibas en el Espíritu y que lo atesores en tu corazón. Dice la palabra de Dios, el versículo 5, en la Reina Valera, hablando del ser humano. Te leo el 4 y el 5 para que tenga sentido. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Entonces veamos qué nos dice la Reina Valera y la mayoría de las traducciones. Dice que Dios hizo al ser humano un poco menor que los ángeles. Y sin embargo lo coronó de gloria y de honra. Entonces ahora analicemos un poco, de acuerdo a la palabra de Dios, la estructura de la creación. Hay arcángeles, serafines, tronos, dominios. Y en la jerarquía de Dios,
lo más bajo en lo espiritual son los ángeles. En la escala de la creación, el hombre está hasta abajo. ¿Sí? Ahora, ¡pum!, recibo otro shock de carácter espiritual en la palabra. Y escucha esto. La palabra hebrea para ángel es makal y griega ángelos. Y resulta que la palabra que se usa en el Salmo 8:5 no es ni una ni otra, sino es Elohim. Y Elohim significa Dios. Elohim. Entonces te leo cómo lo traduce la Reina Valera contemporánea. Y mira cómo cambia la cosa. De cómo nos enseñaron y lo que dice la palabra de Dios. Versículo 5, Reina Valera contemporánea. Hiciste al hombre un poco menor que Dios y lo colmaste de gloria y de honra. Hiciste al hombre un poco menor que Elohim. ¿Sí la estás captando? Y entonces los traductores, pienso yo, a la hora de llegar a ese momento y encontrarse con la palabra Elohim, yo me imagino que los traductores, hombres de Dios, y gente experta en el idioma hebreo, griego y el respectivo idioma, en nuestro caso el español, gente que oran y dicen, Señor, ayúdanos a trazar de manera correcta tu palabra. Y entonces al tropezar con cosas como las que les estoy explicando, ellos han de pensar, y si ponemos, lo hiciste un poco menor que Dios, esto puede dar lugar a doctrinas extrañas y todo, entonces mejor pongámosle un poco menor que los ángeles. Pero no es lo mismo. Un poco menor que Dios, que un poco menor que los ángeles. Y cuando recuerdas tú la declaración de Dios en Génesis, hagamos al hombre, dice Dios, a nuestra imagen y semejanza. Te digo cómo lo traduce la palabra de Dios para todos. Escucha cómo está en la nueva traducción viviente. ¿Qué son los simples mortales para que pienses en ellos? ¿Los seres humanos para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que Dios quiso que tú y yo, al hacernos a su imagen y semejanza, nosotros a la hora de encontrarnos en Cristo, descubriéramos que Dios nos dio la autoridad sobre este planeta. Y que como nosotros los cristianos lo volvimos religión, y nos cuesta salirnos de la estructura de religión y darnos cuenta que somos el ejército de Dios aquí en la tierra, que somos sus embajadores, sus representantes, y que Dios quiere tomar autoridad sobre este planeta a través de nosotros. La religión interfiere y nosotros nos quedamos, es mejor solo ir a misa los domingos, es mejor ir al culto los domingos. Y nos quedamos con eso. Y entonces el cristianismo lo reducimos a portarnos bien. ¿Qué cambia en tu vida cuando comienzas a entender que Dios te ha dado la autoridad en este planeta? Tal vez a otros sí, pero a mí no. Creo que es el momento de comenzar a permitir que Dios transforme nuestra mente. Dice Efesios 1:3, para el que lo quiera buscar. Bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces la palabra de Dios declara que Dios ya te ha bendecido con toda clase de bendición que tú necesitas y nosotros con carencias. Y entonces la religión interviene y dice, sí, pero no leíste bien, es con toda bendición espiritual. Ahí no está diciendo con toda bendición material, y es correcto. Pero cuando nosotros entendemos que lo espiritual gobierna y domina sobre lo natural, sobre lo físico, entonces entendemos que si tenemos la bendición espiritual, evidentemente se tiene que transformar en bendición en lo material.
Pero este es un asunto de aquí. Aquí es donde Dios encuentra el principal tropiezo en el cuerpo de Cristo. Aquí. Lo entendemos, pero no lo creemos. Lo creemos, pero no lo aplicamos. Dios quiere que lo entiendas, que lo apliques y que lo vivas. Y entonces Dios te está diciendo, lo vamos a dejar como la Reina Valera, ¿verdad? Para evitarnos hacernos bolas. Que te hizo un poco menor que los ángeles, pero que te ha coronado de gloria y de honra. Te ha coronado de gloria y de honra. ¿Por qué te cuesta recibirlo? ¿Por qué te cuesta creer en la palabra de Dios? Y luego dice que Dios ya te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces ya llevamos dos cosas, ¿verdad? La primera, te ha coronado de gloria y de honor. La segunda, que te ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahí te va una tercera. La tercera, Hebreos 1, versículo 14, dice, y acá en relación a los ángeles, ¿verdad? O sea, a los ángelos. ¿Y acaso no son todos ellos espíritus ministradores enviados a servir a quienes serán los herederos de la salvación? ¿Acaso no son los ángeles espíritus ministradores? Ministrar significa servir. ¿Acaso no son ellos espíritus ministradores enviados para servir a aquellos que han de heredar la salvación? ¿Y quiénes son los que han de heredar la salvación? ¿Quiénes son los que han de heredar la salvación? Nosotros. Y entonces hay miríadas de ángeles que Dios está movilizando alrededor del mundo para que te ayuden, para que te sirvan. Y aquí reprendo a Satanás con esas corrientes de la nueva era, de que hay que hablar con el ángel San Rafael, con el ángel. Eso es diabólico. Nosotros no tenemos por qué ponernos a hablar con ningún ángel, porque para eso tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero los ángeles, Dios los envía para que nos sirvan. ¿Y de qué manera te sirven? En primer lugar, ni los ves. Yo creo que una de las cosas donde se hace más evidente en los cristianos de ahora, pero que eso es una nada comparado del trabajo de los ángeles en relación a nosotros, es cuando manejamos. Por ejemplo, en alguna ocasión te ha ocurrido a ti y a mí que ya estamos para irnos y no encontramos las benditas llaves. Miren, yo me tuve que disciplinar a que aquí tengo las llaves en la mano. Aquí las tengo. Porque una vez dejé el carro encendido en Walmart, me bajé Choval a comprar y cuando veo el carro arrancado y con llave. Ya me había ocurrido lo mismo una vez al llegar a la casa. Regresé de una vigilia, cansado, parqueo el carro enfrente, me bajo para abrir y cuando regreso el carro está arrancado con las luces encendidas y todas las puertas con llave y los vidrios subidos. ¿No te ha pasado que alguna vez se te descompuso el carro de manera inexplicable? Pero lo que tú no sabes es que Dios produjo ese retraso porque posiblemente ibas a llegar a una intersección donde iba a aparecer otro carro y te iba a dar vueltas, o una persona en moto se te iba a atravesar y tú lo ibas a aventar, o una persona caminando. Y entonces los ángeles mete su espada en el motor. Y yo, que no sirve, o que dejé las llaves, y el ángel. Y nosotros vas a protestar, y son ángeles que nos están deteniendo. Están impidiendo que te ocurra una debacle, una desgracia. Pero eso es lo de menos. Solo te lo digo por ilustración, pero Dios los ha enviado para nuestro servicio. Entonces, razonemos en este punto. ¿Somos importantes o no para Dios? Sí, sí, lo somos. Sí, sí lo eres. Comienza a creerlo. ¿Por qué a veces entonces reaccionas como que Dios quiere a otros y a ti no? Eso no existe. Eso solo existe en tu mente. Y dice que Él te ha redimido de la maldición para que la bendición de Abraham pueda venir sobre ti
a través de Jesucristo. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14. Entonces no importa de qué punto de vista tú lo analices, el hecho es que ya se estableció de parte de Dios que seas bendecido. No importa desde qué perspectiva lo veas, pero te puedes pelear con el hecho de que Dios ya declaró, ya quiso, Él ya escogió que fueras bendecido. Entonces, no, yo no. Y yo no, ¿y por qué no? Porque así lo dice mi religión. Tú debes decir, yo no, porque la palabra de Dios no dice eso. O debes decir, yo sí, porque la palabra de Dios lo declara. Eres tú quien debe decidir. Y entonces, ¿cómo puedes disfrutar de esa bendición, incluso viviendo en medio de la confusa economía babilonia o babilónica? Aquí va la clave. Vivimos en un mundo que es controlado por las palabras. Entonces, ¿cómo puedes cambiar lo establecido? La mayoría de nosotros lo realiza por medio de nuestras bocas. Nuestras palabras crean o destruyen. Incluso los habitantes de Babel lo sabían, pues sus antecesores seguramente se los habían enseñado. ¿Y qué es lo que les habían enseñado? Algo simple. Y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, sean todas las especies. Y dijo Dios, y ellos lo sabían. Ellos sabían que las palabras le dan forma y le dieron forma a este universo. Y que Dios, al hacernos a su imagen y semejanza, puso ese mismo poder dentro de nosotros. Eso es extraordinario. Ese era y es y seguirá siendo el único modo o método creativo. ¿No te has puesto a pensar acaso? ¿Y cómo le dio la maceta a Steve Jobs para crear los dispositivos que hoy usamos? ¿Y cómo? Un día llegó y dijo, quiero que me hagan una tablet, si ni el nombre existía. Lo tuvo que ver. Lo vio una y otra vez y luego fue y se los comunicó. ¿A quién se le ocurrió cuando los teléfonos comenzaron siendo grandotes y cada vez la tendencia era que los teléfonos fueran más pequeños? Y entonces yo mismo pensaba en aquel tiempo, yo quiero un teléfono chiquitito que lo pueda cargar en cualquier lado y que no me estorbe. Y de repente surge Steve Jobs y crea el iPhone. Y comienza a hacer que los teléfonos vuelvan a ser más grandes. Pero ahora el teléfono es una computadora. Y en el teléfono cargas tu oficina y el modo de comunicarte con los demás. Estamos llegando a un punto tan crítico donde ya no importa si sabes o no inglés. Te metes a internet, te envían un correo electrónico y el mismo servidor te da la opción traducir. Y le das traducir y ¡prum! Tu correo en español. Y ya está para lanzarse en poco tiempo la aplicación que va a funcionar en los teléfonos. Y entonces en los teléfonos inteligentes te va a llamar alguien de China y al poner en acción la aplicación, aquel va a estar hablando en chino, la aplicación te lo traduce a tu idioma, tú vas a escuchar en tu idioma, vas a hablar en el tuyo y aquel te va a escuchar en el suyo. Eso es Babel. Estamos regresando a tener un solo idioma, todos en el mundo, independiente de Dios. Ahí radica la importancia de que nosotros los creyentes vayamos tomando control sobre este planeta. Dice la palabra de Dios, y solo te lo recuerdo, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Y luego Marcos 11:23 dice, porque de cierto os digo que cualquier cosa que dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esto lo estableció Jesús. Lo que diga le será hecho. Lo que diga le será hecho. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 3:12-37. Vivimos en un mundo controlado por las palabras y con el propósito
de estar conectados con el sistema del Edén, es necesario que desechemos el sistema de Babel. Y el sistema de Babel usa nuestra boca, usa la boca, mejor dicho, usa las palabras. ¿Y cómo funciona entonces el sistema de Babel en la vida del cristiano? Cuando en lugar de declarar la palabra de Dios, tú dices, es que no puedo, no sé qué hacer, nadie me quiere, yo no soy bueno para esto, a mí las cosas me salen mal. Cuando hablas de esa manera, estás utilizando el sistema, el método de Babel, y el método de Babel destruye. Las palabras tienen poder. Y entonces cuando tú comienzas a decir es que no puedo, y a saber cómo nos va a ir este mes, y a saber qué será de nuestras vidas, y a saber qué esto, a saber qué lo otro, le estás dando forma a tu futuro, bajo el sistema de Babel. Como creyentes, al hablar de esa manera, estamos mintiendo contra la verdad. Cuando realizamos ese tipo de declaraciones, contradecimos por completo la palabra de Dios y desobedecemos las instrucciones que Jesús nos dio. Él nos instruyó para que siguiéramos su ejemplo y para que siempre habláramos las palabras de acuerdo a las palabras de nuestro Padre Celestial. Escucha lo que dijo Jesús. Juan capítulo 8, versículo 28, 31 y 32. Escucha lo que dijo Jesús. Nada hago por mí mismo, sino que hablo, escucha, sino que hablo lo que el Padre me enseña. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Jesús hablaba las palabras que su papá le mostraba que hablara. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez Jesús estuvo atado al sistema económico de su tiempo? Jesús estuvo atado al sistema económico romano durante su ministerio. Ahí va otra pregunta. ¿Experimentó Jesús algún momento de escasez a lo largo de su vida? Piensa. La respuesta es no, ya que Jesús no se ató a ningún sistema de comercio que no tuviera fundamentos divinos. Él vivió totalmente libre de todo eso. Vivió en el reino mientras estuvo aquí en la tierra. Y a pesar de lo que sucedía a su alrededor, a Jesús siempre lo vemos tranquilo y fluyendo. Un ejemplo. ¿Qué haríamos nosotros? Estamos en la casa, de repente tocan la puerta y no tenemos plata. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Vienen a cobrar. ¿Y si no tenés qué hacer? ¡Pam, pam, pam, pam! Tocaron en la casa de Pedro. Salió Pedro a ver y le dicen: somos de la SAT y venimos a cobrar los impuestos porque nos hemos dado cuenta que ni ustedes ni su maestro pagan impuestos. A nosotros sí, dijo Pedro, pero para no hacer quedar mal a su maestro, ¿verdad? Entonces entra y le dice: maestro, allá afuera están los cobradores de impuestos y dice que quieren el impuesto tuyo y el de todos nosotros. O sea, 13 impuestos a pagar en un solo ratito, el de Jesús y el de los 12. Y Jesús se da la vuelta y le dice: diles que sí, que nosotros sí pagamos impuestos. Y tú vas al río, lanzas el anzuelo y vas a pescar un pez y en su boca tiene un estatero. Con eso paga tus impuestos, mis impuestos y los de todos ustedes. Entonces viene aquel y dice a los de la SAT: nosotros sí pagamos impuestos, ahorita regreso al cajero automático. Tira el chunche. Hasta ahí todo va lindo, pero si la persona eres tú, no tenés para pagar los impuestos, no tenés para pagar esto y lo otro, bueno, entonces agarra tu anzuelo y vas a ir a pescar. No, si yo lo que necesito es plata, que yo necesito... Vaya, vas y vas a ir a pescar, que te dijera Jesús así, ¿verdad?
No, yo prefiero mejor ir a prestar a aquel. Yo mejor le prefiero ir a prestar al otro. Yo prefiero... ¿En qué sistema económico vives? ¿En el del Edén o en el de Babilonia? Y entre más prestas, más te hundís. Entre más crees y más confías, más vas a ver la bendición de Dios para tu vida. Aquel va, lanza el anzuelo, el apóstol Pedro, cabal va pasando un pez, lo agarran de la boca, lo saca, le abren la boca y tiene un estatero. Una moneda que valía muchísimo, era una moneda de oro. Y va, regresa y le paga los de la SAT los impuestos. Y entró y Jesús, ¿qué pasó? Ya lo pagué, aquí están las facturas, aquí están los recibos. Ahora veámoslo un poquito más allá. ¿A alguien se le cayó una moneda o no? Porque Dios no hace truco, ¿eh? Voy a crear una moneda y que aparezca en la... Esa es magia, y Dios no hace eso. Dios se vale de las leyes naturales. Entonces algún fulano iba en un barco, algún millonario, y lanzó la moneda y en lugar de caerle en la mano se fue al agua. Y justo iba pasando un pececito. ¿Se lo tragó? Ese pececito no se imaginaba que iba a dar su vida para pagar los impuestos del Rey de Reyes y Señor de Señores y de cada uno de sus discípulos. Ese pez nunca se imaginó que iba a dar su vida completa para que ocurriera un milagro. Dios tiene el poder y la autoridad para que cuando tú tienes necesidad de algo, Él puede mover lo que Él quiera para que ese milagro se traduzca en realidad en tu vida. A ti la gloria, Jesús. Tú te la mereces toda, Señor. Analízalo. Nadie puede impedir o detener que tú seas bendecido. Ni la crisis financiera mundial, ni los errores de los políticos, nada en este reino natural puede detener o hacer caer el sistema económico del reino de los cielos. Y la Biblia nos explica que la lengua, dicen en Santiago 3:6, inflama la rueda de la creación. Y la Biblia nos enseña que la lengua es como un timón que conduce nuestras vidas. Y también nos enseña que la lengua puede incendiar la rueda de la creación. Ya con la lengua uno puede destruir. Por eso es tan dañino hacer declaraciones sin fundamento, declaraciones contrarias a la palabra de Dios. Por esa razón Satanás trabaja de manera ardua para ejercer el dominio de tu lengua. Por eso Él se asegura que tú escuches reportes negativos acerca de la economía y de otras cosas más. El diablo quiere que todo lo negativo sea recibido por tu mente y luego salga de tu boca. Pues entonces Él sabe que vas a obtener lo que declares. Ay, a saber cómo va a estar este mes. Pues sí, a saber cómo va a estar. Así será. Pero si tú dices, en el nombre de Jesús, este va a ser un buen mes, Dios está conmigo, Él me respalda y yo entiendo que lo que declaro le da forma a las cosas, entonces mi vida va a cambiar. Dice Santiago 3:16, y voy a ir terminando. Porque donde hay celos y contención, ¿sabes qué palabra es para contención? Babel. Porque donde hay celos va a entrar confusión. Porque donde hay celos, ahí va a haber perturbación y toda obra perversa. Dice Santiago 3:16. Entonces comienza con celos y los celos hacen que tú hagas declaraciones espantosas y no te das cuenta que con esas declaraciones horribles le estás dando forma a tus circunstancias. Y entonces, sin darte cuenta, el enemigo usa los celos para introducir confusión en tu familia. Y luego tu familia ya no sabe ni qué es ni qué quiere. Y luego seguramente te arrepientes, pero ya no puedes quitar
el efecto de las palabras. Entonces, ¿cómo hacer para apaciguar tu lengua? Porque tú puedes decir, cuando yo estoy bajo presión no puedo controlar mi lengua. A mí me pasa. Yo cuando estoy así y me ocurre el bluh, rápido se me sale alguna cosa que no debo decir. Rápido. Y después de que ya lo he dicho me doy cuenta y me arrepiento. ¿Pero para qué? Tenemos que aprender a ponerle freno a nuestras lenguas. Dice, hay una ley espiritual declarada por Jesús que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, comprometámonos a hablar la palabra de Dios. Comprométete a que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón. Porque entonces lo que va a salir de tu boca va a ser declaraciones de la palabra de Dios. Amén. Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Escucha cómo lo dice la traducción viviente. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios está diciendo en Romanos 8:28 que Él hace que todas las cosas cooperen para tu bien, aunque no estés teniendo problemas. Que Dios hace que todas las cosas cooperen para tu beneficio. ¿Y cuáles son todas esas cosas? Se refiere a su Espíritu Santo, a la sangre de Cristo. Se refiere al poder de la oración. Se refiere a los ángeles que están a tu alrededor, listos, prestos para recibir una orden de Dios en tu auxilio, en tu ayuda, aunque no estés en medio de una crisis. Lo que Él está diciendo es, tranquilo, yo estoy haciendo que todas las cosas cooperen para tu bienestar. Cierra tus ojos y piensa por un momento en las cosas que has escuchado esta mañana. Piensa en todo aquello que has leído de la palabra de Dios, en donde Dios mismo es el que declara que Él es el que te ha bendecido, donde Dios es el que declara que tú eres su heredero, y donde tú has aprendido que eres corona de la creación, donde has aprendido que Dios quiere que en medio de la crisis mundial tú y tu familia estén bien. En esta mañana Dios te ha enseñado que son tus declaraciones lo que revelan lo que hay en tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en el nombre de Jesús, yo quiero invitarte a que te comprometas con el Señor a ya no hacer declaraciones que desconocen a Dios. A ya no hablar tonteras, a dejar de maldecir en lugar de bendecir, a dejar de destruir en lugar de construir. Y dile, Señor, perdóname. Perdóname porque me equivoco una y otra vez. Termino declarando, Señor, un montón de cosas, Señor, de tonteras, que lo único que provocan es confusión en mi familia, confusión en mí. Y luego ya confundido, no sé ni qué hacer. Pero esta mañana tú me has revelado que estaba operando bajo el sistema babilónico. Pero en el nombre de Jesús, Señor, yo renuncio a eso. Te entrego el control de mi lengua. Te entrego el control de mis palabras. En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero hablar tu palabra. Quiero declarar tu palabra. Quiero hablar bendición en lugar de inseguridad. Quiero hablar, Señor, lanzar declaraciones de fe que estimulen a mi familia a crecer en lugar de asustarlos, en lugar de intimidarlos, en lugar de hacerles creer que tú nos has abandonado. Quiero hacer declaraciones osadas, respaldadas por tu palabra. Iglesia Cristiana Kodesh presentó al pastor Vidal Calvillo. Hasta la próxima.
rendimos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se pierde.